Hoy nos ocupa y preocupa lo que pasa en Cuba y la seguridad de sus datos personales. Sí, muchos están en riesgo. Sobre Cuba, les digo, muchos están diciendo, Cuba está llegando a un punto límite. La realidad es otra. Cuba lleva 67 años en ese límite. Alguien desde Cuba me describió en apenas 2 líneas cómo sobrevive el cubano por estos días. Allí amanecen con el aire contaminado por la quema de la basura y por las noches el sonido de los cacerolazos se apodera de barrios enteros en protesta contra los apagones y la crisis. Protestas que ya han dejado detenidos, algunos de ellos en paradero desconocido, y otros han sido liberados, sí, pero con muestra de golpes y torturas en su rostro, por solo pedir libertad. Se habla de 5 días de protestas seguidas, pero al parecer puede que estén allí y continúen como allí está la misma crisis. Hasta tanto no ocurra lo que ese pueblo necesita, un verdadero cambio, y como lo piden a diario. Voy a conversar con un analista para traer lo más reciente que allí ocurre. Además, en primera fila, nuestro crítico de cine Alejandro Ríos hoy nos trae algunas recomendaciones de la cartelera del Festival de Cine de Miami, que comienza muy pronto, del 9 al 19 de abril, en su edición número 43. ¿Dónde comprar las entradas y qué películas podrán ver? Voy a conversar con él en solo minutos. Todo esto y más aquí, en Ni Más Ni Menos, con Yelenis Reina. Suscríbete a mi canal, comparte y dale like si te interesan los temas del programa, porque a mí también me gusta. ¡Vamos ya! Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Ni más ni menos que la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. A esta hora, pues, comenzando el programa Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, conversando con Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba Siglo XXI. Ahí ya me acompaña vía Zoom para hablarnos de todo lo que está pasando por estos momentos, en estas últimas horas dentro de Cuba, porque allí los cacerolazos, como están a la orden del día, pues están trayendo como consecuencia detenciones, actos de tortura violentos. Ya no es solamente el cubano está padeciendo una crisis interna, sino que ahora pues le torturan por exigir sus derechos y exigir que le repongan la corriente y demás. Bienvenido, Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba Siglo XXI. Quiero que me comente un poco cómo ve la situación dentro de Cuba. Pues diariamente hacen un reporte dentro de su organización con varios asesores que están en diferentes partes del mundo sobre todo lo que está ocurriendo en Cuba. Pero miremos principalmente el efecto de ese sonido de cazuelas que está trayendo ahora una reacción violenta por parte del régimen, para variar. Bueno, lo que estamos presenciando es que en la medida en que las circunstancias socioeconómicas de la sociedad cubana presionan aún más de lo que ya estaba a la población pierde necesariamente el miedo y se decide a salir a la calle y expresarse y exigir que no solamente que le den comida, que le den electricidad, las cuestiones básicas, sino que se están escuchando gritos en estas manifestaciones de libertad, abajo el comunismo, viva Trump, viva Marco Rubio, lo cual quiere decir que la beligerancia de las protestas se ha ido incrementando en la medida en que se ha agudizado la grave situación que vive el ciudadano común. Hay una analista y filóloga que está dentro de Cuba, quien describió este momento de una manera muy sencilla y contundente. Yo creo que el régimen se quedó ya sin esos escapes de represión, como eran apertura de fronteras para que la gente se fuera, y el otro era la internet. Sin corriente, esa juventud no puede ni ir a la escuela, y sin corriente y sin internet, al menos no pueden entretenerse, como veíamos imágenes en el pasado, a todos sentados en una esquina, conectados en esas torres de Texas, pues ensimismados en cualquier red social en la cual
podrían conectarse. Ahora mismo no hay salida de escape. Ahora mismo esa gente está encerrada allí, a oscuras, con hambre, sin transporte ni para ir a la escuela. Y es lo que está trayendo estas cacerolas todos los días. Ya va por su 5.º día. Yo creo, mi opinión creo, y usted me dirá si coincide o no, que esto pudiera seguir por el resto del tiempo en lo que se desate allí un cambio, que es lo que están pidiendo ellos. Yo creo que va a seguir, creo que se va a poner más agudo todavía la situación de lo que está hoy. Me llama la atención de que los actos de represión han sido virtualmente aislados, o sea, la famosa orden de combate para reprimir a la población no ha sido dada, no se han atrevido a darla, e incluso hay fenómenos nuevos, como es por ejemplo el de la sentada de esos estudiantes universitarios en las escalinatas de la Universidad de La Habana, lo cual es muy interesante porque los temas que ellos estaban reclamando virtualmente no eran nada del otro mundo, eran cuestiones casi que académicas. Y sin embargo decidieron no hacerlo al interior de la universidad, no decidieron hacerlo en la Plaza Cadena o en el ámbito de una de las facultades, no, decidieron llevar su protesta al público y sentarse ahí en la escalinata para reclamar su parcela particular de derecho. Pero al hacerlo, están convocando a otras partes de la población a hacer lo mismo, cada una con sus demandas específicas. Entonces, ¿cuál fue la actitud que asumió el Estado frente a ellos? Ir ahí a tratar de convencerlos de que se retiraran. Casi que lo mismo que pasó el 27 de noviembre del año 20 con las protestas que se produjeron frente al Ministerio de Cultura. O sea, trataron de conversar con alguna gente y persuadirlos de que abandonaran el parque frente al Ministerio de Cultura, que después iban a continuar unas conversaciones que nunca continuaron. Y eso fue lo que hizo nada más y nada menos que la rectora de la universidad se dignó a bajar hasta allí, y el viceministro primero de Educación, que ni siquiera radica en el edificio o en el área de la Universidad de La Habana. Eso te dice a ti como termómetro que el gobierno sabe que la situación es muy delicada, está muy caldeada y que tienen que sopesar muy bien hasta dónde pueden llegar en reprimir puntualmente una manifestación o un grupo de personas sin desatar una reacción generalizada por parte de la población en su conjunto. Vamos a escuchar a Juan Antonio Blanco, a uno de estos jóvenes, justo cuando se reunieron en esa sentada. Hay uno de ellos en otro video aparece también diciendo, dicen sin decir nada, todos los acuerdos que se plantearon no se han realizado. Ellos están exigiendo cómo van a ir a la escuela si hay que pagar 800 pesos por un transporte, cómo se van a comunicar por internet y van a dar clases en línea si no hay corriente. Y es por eso lo que ha desatado que las salidas de escape pues quedan menos. Vamos a escuchar a estos jóvenes en sus declaraciones allí. Ninguno de nosotros, si le voy a ser sincera, ha querido hoy levantarse temprano, sin luz, hacerse un termo de café y sentarse aquí bajo el sol. No somos mártires de ningún lado, somos estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, ninguno de nosotros pretendía estar aquí. Pero no ha habido otra forma. Hay esa disposición al diálogo, ¿por qué los intentos de disuasión? ¿Por qué el comunicado de la FEU diciendo que esta marcha no se iba a hacer, que era falsa? Discúlpenos si somos escépticos con respecto a la disposición que hay al diálogo, pero es que lo que estamos viendo es que nuevamente están tratando de disuadirnos en lugar de escucharnos. Como acabamos de ver, son imágenes que le han dado la vuelta al mundo y es lo que el régimen está tratando de ver cómo los tranquiliza, porque no hay movilización más fuerte para cualquier gobierno que la propia juventud, porque hemos visto a lo largo de estos años que se manifestaban unos pocos, eran grandes ya, la juventud estaba en otra tarea, pero toda revolución comienza por esa masa joven, por esa masa rebelde, quienes cuando se ven sin internet, ahí se desata ya todo tipo de protestas y se desata estas conversaciones en las que quieren, bueno, ¿cómo vamos a ir a la escuela si no tenemos con qué ir? Otro de los momentos que pasó tras estas sentadas
fue que ellos convocaron, porque les prohibieron hacer este tipo de sentadas en la escalinata de la Universidad de La Habana. Voy a tener ese momento a continuación. Y fue la estrategia usual del régimen. Convoca fiestas a reuniones de fiestas y pachangas, como digo yo, para tratar de paliar esa crisis que ya lleva 67 años. Los jóvenes se querían reunir en 21 IH, en ese parque que vemos ahí. ¿Y qué hicieron las autoridades? Pues organizaron con un autobús, lo llenaron de jóvenes que no están en edad universitaria, y allí los sentaron con músicas, con himnos, con todas las banderas de Cuba, del 26 de julio. Y allí estos muchachos pues hicieron una especie de fiesta para tratar de que esa manifestación no se realizara. ¿Qué podría estar pasando si le siguen tratando de cerrar el cerco con más fiestas de este tipo? Se van a quedar sin alimentos, ¿no? Tenían camiones con comida allí para vender con carpas, según denunciaron en redes sociales. Sí, evidentemente para eso sí tienen reserva. O sea, para movilizar camiones para un acto como ese, para llevar refresco o algún tipo de víveres, para eso sí hay una reserva que casi que es una reserva militar, una reserva estratégica para aplacar una situación en un lugar determinado. Es igual que cuando hay un apagón, dice que no pueden proveer electricidad a todo un gigantesco sector del país, pero cuando viene la protesta, de pronto aparece la luz de forma milagrosa. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de someter al país a un apagón para ellos ahorrar combustible, pero cuando ven que una situación se está yendo fuera de control en un lugar determinado, les reinician el servicio eléctrico. Entonces, ese es un jueguito que tiene muy corta duración, entre otras cosas porque no tienen tampoco reservas infinitas en este momento. Y la gente además no es tonta, la gente va entendiendo cómo se está jugando con ellos, con estas cosas. Yo lo que veo es que incluso las consignas con las que ha salido la gente han sido mucho más radicales que en el pasado. O sea, la gente ni siquiera pide solo alimentos, electricidad, ¿no? Están pidiendo libertad, están diciendo abajo el comunismo, gritan incluso viva Trump, viva Marco Rubio, lo cual ni siquiera en el año en que se dio el 21, del 11 de julio, vimos a nadie gritar en favor del gobierno americano. Sí gritaban abajo el comunismo, sí gritaron libertad, pero nadie cruzó la línea de decir viva el gobierno americano. Quizás no se lo merecía la administración Biden tampoco, pero de hecho no lo hicieron y ahora sí lo están haciendo. Es una forma de expresar que desean que exista una acción norteamericana que ponga coto a estos abusos en Cuba. Ellos han gritado hasta que venga Donald Trump. Aquí lo hemos puesto en varias ocasiones esta protesta. Y muchos me escriben, Juan Antonio Blanco, me escriben en los programas y me dicen, queremos una anexión. Lo dicen así con nombre y apellido. Queremos que venga Donald Trump, queremos que venga Estados Unidos a enderezar esto. Aunque cabe mencionar, antes de pasar a ver las imágenes, que ha desatado estas protestas de violencia por parte del régimen una vez más, aunque está ahí el pesar de muchos cubanos en el exilio que no están de acuerdo con ese tipo de negociaciones de La Habana y Washington sin que medie un real cambio, sin que salgan los Castros de allí. Vamos a hablar de eso en breve, pero quiero poner la imagen de una mujer, de una activista independiente que fue liberada, ahí la ven. Totalmente golpeada, la liberaron una vez fue arrestada por participar en una de estas protestas. Su hermana es opositora, vive aquí en el exilio. Tenemos el nombre de ella, se llama Marianela Peña Cobas, estuvo detenida por aproximadamente 15 horas. Y hay dos periodistas independientes que son, ahí tienen la foto, están en paradero desconocido, son Junia Suárez, Junia Figueredo. Este es el rostro de la respuesta del régimen a estas protestas, que solo la primera que golpearon, que la golpearon por cierto un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y ellos allí sí consideran la fecha como tal, cabe mencionar y aclarar, la devuelven con ese rostro totalmente golpeado y maltratado. A ver, ¿quién se tomaría el trabajo de golpear a una mujer de esa manera? No creo que otra mujer
le haya golpeado y haya quedado de esa manera. No creo. Pero solo por pedir libertad, solo porque salen con las cacerolas en las noches. En las mañanas me han descrito lo que es el día de Cuba, del cubano por estos días. En las mañanas amanecen con el humo de la basura quemada. Y en las noches, pues el sonido de estas cacerolas pues se apodera de ya casi toda Cuba. Empezaron por 6 municipios en La Habana, pero ya se están registrando este ruido de cacerolas en varias provincias de Cuba. Sobre la represión, ¿qué podría hacer el pueblo para evitar que se le avalanchen a una persona o a dos y poder ellos allí tener esa herramienta de defensa de que no puedan agredirlos o no puedan arrestarlos, porque es un mal para todos, no hay corriente para todos, ya no hay nadie que está pidiendo libertad porque ese quiere libertad para él solo, no están pidiendo libertad para Cuba y están pidiendo con esas protestas pues que les devuelvan la luz. ¿Qué podría pasar allí? Bueno, es mala receta, en términos universales, es mala receta para una población que está enervada por la falta de alimento, por la falta de combustible, por la falta de electricidad, por la falta de transporte, de medicina, en fin, por la asfixia de sus condiciones cotidianas de vida. Cuando salen a protestar pacíficamente, tratar de disolverlas a base de golpizas, de palos, incluso de asesinatos. Eso puede funcionar un día, puede funcionar 2 días, pero también después de todo el largo proceso de agonía que ha pasado el pueblo cubano estos 67 años, puede devolver a una parte al menos de esa población a la doctrina de cambiar las cosas por vía de la lucha armada o de la violencia o de la resistencia violenta. Y no estoy hablando de guerrillas ni estoy hablando de nada de eso, pero bueno, todos sabemos que en combates callejeros en muchos lugares del mundo, inclusive en la época en que se hizo la revolución del Maidán en Ucrania, que nunca los rusos le perdonaron, ahí hubo enfrentamientos con la policía a base de cócteles Molotov. Eso es lo que sucede cuando una manifestación pacífica, como las que estaban ocurriendo en Ucrania en aquel momento, creen que la pueden aplastar impunemente con estos métodos de represión violenta. Ese es el camino que puede llevarlos a la fosa, precisamente, a los represores. Así que yo, no sé, yo hasta ahora he visto, salvo el caso de esta señora y de otras personas así muy contadas, que esto no es comparable a lo que sucedió el 11 de julio del 21. Me da la impresión de que hay la intención de autocontenerse porque saben que están al borde de una situación muy explosiva y que cualquier incidente se le puede convertir en un tsunami de olas de protesta que pueden no ser tan pacíficas como las que están siendo ahora, las que están tomando las calles en este momento. Las que estamos viendo por estos días, que es solo con sonido de cacerolas. Juan Antonio Blanco, quisiera hablar sobre el tema de esas conversaciones que el régimen supuestamente está sosteniendo y las sostiene con el Vaticano, y no se habla de estos momentos de represión. El Vaticano conversa con las autoridades de Cuba, manda el dictador cubano Díaz-Canel a Bruno Rodríguez Parrilla a ese encuentro, conversan, pero dentro del diálogo se está hablando de qué, porque con la iglesia no puedes hablar y decirle, no, estamos conversando para una transición, ahí tenemos la fotografía de ese momento, de ese encuentro, para una transición pacífica, pero estás reprimiendo a un pueblo. Alguien debe hacer la denuncia y hacerle llevar esas imágenes al Vaticano y decirle, mira, te estás reuniendo con el dueño de las golpizas, el dueño de los momentos violentos. ¿Qué conversaciones pudiera estar sosteniendo La Habana con el Vaticano y viceversa? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que los primeros que hablaron con el Vaticano fueron los estadounidenses, ¿no? O sea, Mike Hammer estuvo, el actual encargado de negocios en Cuba de los Estados Unidos, estuvo en el Vaticano y también se entrevistó con las autoridades del Vaticano. Esto podría ser un seguimiento a la solicitud que le hubieran presentado los Estados Unidos de alguna manera participar
en una gestión de mediación. No sabemos de qué temas, no sabemos hasta dónde llega el alcance de esa mediación, pues pueden ser temas puntuales, pueden ser un tema mucho más, digamos, global, generalizador. Así que no puedo juzgar al Vaticano exclusivamente porque alguien también, y creo que fue Mike Hammer, debe haber inducido al Vaticano a servir de mensajero, por decirlo de alguna manera, de que el tiempo de estas personas se ha acabado y que deben recapacitar y irse del país o buscar una salida que no tenga que ser la violencia que estábamos, digamos, deplorando hace unos minutos atrás en nuestra conversación. Así que yo esto lo encajo como un seguimiento a la visita de Mike Hammer al Vaticano y no como una iniciativa del gobierno cubano con el Vaticano. Aunque no descarto también que eso Es pueda, un, es un no descarto que eso pueda seguimiento ser una a lo posibilidad. que, claro, es un seguimiento a lo que el propio cardenal, que lo estábamos viendo ahí hace solo unos instantes, el cardenal Pietro Parolin, afirmó Sí. recientemente que el Vaticano, él lo afirma, que el Vaticano está dando pasos para promover esa solución dialogada en Cuba. Definitivamente, pues, ambos momentos se entrelazan, definitivamente. Y en medio de todo esto está el reportaje de USA Today que afirma que tiene dos fuentes cercanas a estas conversaciones, a este diálogo de La Habana con Washington, que afirma que sí, que hay un acuerdo en el que sale de la mesa de negociaciones, sacan al dictador cubano Miguel Díaz-Canel, pero que la familia Castro continúa allí. Esto ha destapado una serie de comentarios, no solamente en redes sociales. El exilio está respondiendo y opinando no a favor de esto, porque los Castros deben de pagar, si no es con el juicio que finalmente se logre a aquellos que han confiscado los bienes de muchos cubanos ahí dentro, sea por los crímenes de lesa humanidad que han cometido en ese régimen y que el único que vive es Raúl Castro para enfrentar esa justicia. Tampoco son de la idea, gran parte del exilio, en que se haga una transición similar a la de Venezuela. ¿Su opinión al respecto? No, la primera cosa es que a mí no me da ningún crédito el artículo ese de USA Today. No tengo los antecedentes de la persona que lo escribió, pero me da mala espina que las personas que ella entrevista, que cita, etcétera, son de las que conformaba el lobby pro Habana en la época de Obama y que han continuado de una manera o de la otra tratando de influir a favor de cualquier arreglo que sea favorable a la permanencia en el poder del grupo que está en Cuba. Entonces, no me da, esta es la segunda o la tercera supuesto palo periodístico que lanza alguien y después se desinfla, Sí. porque no hay manera de que nadie pueda corroborar de que eso es serio, que las fuentes que dicen siempre que quieren proteger no son ficticias y la ha inventado la redacción del periódico o la propia periodista. A mí me da la impresión de que estamos en una guerra de narrativas lanzada por La Habana, que tiene muy pocos recursos, pero en eso tiene todavía alguna capacidad de maniobra para enajenar la relación que existe entre la administración Trump y el exilio, y particularmente entre el secretario de Estado Marco Rubio y el exilio. O sea, tratando de crear desconfianza, tratando de crear, digamos, resentimiento, tratando de provocar sentimientos nacionalistas que todos fuimos educados en ellos, desde que de niños saludábamos la bandera en los actos cívicos de los viernes, en mi caso, cuando yo estaba en la escuela, y que nos inocularon todo aquello de que los americanos le quitaron a los mambises en el último momento la victoria, cuando yo estaba a punto de ganar, porque ese nacionalismo barato, basado en supercherías además, es exactamente lo que conviene a la élite de poder en este momento. Precisamente viendo esas circunstancias, yo me he dedicado personalmente, porque además tengo el oficio de historiador, a buscar documentos. Pronto posiblemente hagamos algún artículo escrito sobre eso, como es por ejemplo la carta de Máximo Gómez,
Máximo Gómez, desde la Manigua, a los 3 años de iniciada la guerra del 95, escribe 2 veces a 2 presidentes de los Estados Unidos. Le escribe primero a Cleveland, pero Cleveland le quedaba ya poco tiempo en la Casa Blanca, y entonces le escribe al sucesor, que es McKinley. Y la diplomacia mambisa con Estrada Palma, que era el sucesor de Martí, designado por Martí en Estados Unidos, se movió muy hábilmente para gestionar que hubiera una intervención norteamericana en Cuba. ¿Por qué razón? Porque estaban ganando la guerra, como cuenta la leyenda. No, porque la estaban perdiendo. Si la hubieran estado ganando, no hubiera hecho ninguna falta meter a un tercer actor en la contienda. Y hay incluso documentos de Estrada Palma que explican lo grave que era la situación de los mambises en ese momento. Dice, estábamos a punto de que la historia de los 10 años se repitiera ahora en los campos de Cuba, porque estábamos sin recursos, ningún país y ningún gobierno nos tendió la mano, el único que podría habernos tendido la mano era Estados Unidos, y teníamos que trabajar con Estados Unidos para que a partir de sus propios intereses viera la conveniencia de que trabajaran en sacar a los españoles de Cuba. Y por eso es que la carta de Máximo Gómez invoca nada más y nada menos que a la doctrina Monroe, para decir, en nombre de la doctrina Monroe, en nombre de la cristiandad, le pido por favor que intervenga en Cuba y pare esta crueldad española y estas masacres que hay en el país. Y eso es lo que trae la intervención americana. Y es la propia diplomacia mambisa la que gestiona también con un senador, el senador Teller, la famosa enmienda Teller. ¿Qué cosa fue eso? Cuando McKinley iba al Congreso a pedir autorización para entrar en la guerra con España, el Congreso se la da con la llamada resolución conjunta de ambas cámaras. Y entonces Teller, el senador, agrega y se aprueba una enmienda a lo que eran 3 puntos. El cuarto punto de la resolución conjunta aclaraba explícitamente, sin lugar a dudas, entramos en esta contienda por la crueldad de esta gente, necesitamos sacarlos de Cuba y que dejen a la isla en paz, y nosotros no tenemos ninguna ambición de anexarla, controlarla o apoderarnos de ella, y lo que tendremos es un periodo breve para estabilizar la situación, preparar a los cubanos para que puedan tener una constitución, elecciones libres y se hagan cargo de su gobierno. Eso fue lo que impedía preventivamente cualquier posterior aspiración de algún grupo anexionista o lo que fuera en relación a la intervención. Y la intervención de Estados Unidos en Cuba fue súper positiva. Cuando llegó Leonardo Wood, había, igualito que ahora, había epidemias por todas partes, en especial la de la fiebre amarilla y el paludismo. Sanearon la isla, le dieron salud, cogieron en una población de 1.5 millones, había solamente 20,000 personas registradas en las escuelas. Cuando al cabo de 4 años se va Leonardo Wood, quedaban 250,000 personas ya registradas en las escuelas. Y le consiguieron becas, y le consiguieron becas en Harvard a 1,000 cubanos para que fueran a prepararse como directores de escuelas y como maestros primarios para levantar la educación en Cuba. Convirtieron, por supuesto, se disolvió el ejército mambí, porque el ejército mambí estaba hecho para una guerra de independencia, y se le ofertó a la gente del ejército mambí o recibir una pensión o incorporarse a la nueva fuerza nacional, que era más bien en ese momento una fuerza policial rural, porque lo que había en ese momento en Cuba era el bandidismo, había mucho bandidismo en las zonas rurales, y entonces muchos aceptaron formar parte de la Guardia Rural, que fue la primera fuerza, digamos, que después hereda la República, y después viene ya la formación de un ejército y demás. O sea, no todo tipo de intervención, no todo tipo de tutelaje y no todo tipo de protectorado es contrario a los intereses de los independentistas. Es fallido, no lo es. Es fallido y debe escribir el artículo para refrescar esas memorias, porque muchas personas pues son de la opinión que no va a pasar nada, que no va a ocurrir nada allí, como está ocurriendo en Venezuela. Hacen la comparación y es lo que están
visualizando, no ven el cambio en realidad. Yo, en mi opinión, tampoco lo veo, porque lo que se está acomodando perfectamente en el tablero geopolítico está a favor de que ocurra un verdadero cambio. Estamos viendo hechos recientes en este propio mes de marzo. La embajada en Quito le cerró la embajada a los diplomáticos allí, les dijo 48 horas y se van. Se dio el episodio que se vio y le dio también la vuelta al mundo, esas imágenes que vemos ahí, ellos quemando estos documentos de la embajada cubana en Quito. Usted fue diplomático, ¿qué podrían estar cercenando ahí? ¿Qué podrían estar queriendo desaparecer ahí? Todas las relaciones clandestinas, operativas que ellos mantienen con movimientos populares y sociales, donde buscan a personas, las reclutan, a veces las llevan a Cuba para entrenarlas, otras veces las entrenan en el propio país, y esas son personas que están insertadas y se promueven, tratan de que sean promovidas a posiciones de liderazgo en sindicatos, organizaciones de mujeres, organizaciones campesinas, y son las que generan la radicalización violenta de manifestaciones que de otra manera serían pacíficas, por mejores salarios, por mejores condiciones de trabajo, etc. O sea, hay una cosa que la gente olvida, sobre todo lo olvida parece el gobierno cubano, cuando empieza a especular de que, y eso es lo que hace el artículo de USA Today, que para mí es parte de la guerra narrativa del gobierno cubano en medio de todo esto, que es, Trump es un hombre de negocio y a él no le interesa la libertad ni la democracia, a él lo podemos convencer diciéndole que se apodere de todos los hoteles que hay en Varadero, o que se apodere de la Nicaro, que ahora lo tiene la Cherry, bueno, se lo damos a él, y ahí tiene algunos minerales, o alto litio, etcétera, que puede buscar. Y ese no es el problema de Cuba. El problema de Cuba no son las riquezas de Cuba, que son bastante escasas hoy en día. El problema de Cuba es que es una amenaza permanente geopolítica a 90 millas de los Estados Unidos, y lo ha demostrado consistentemente desde el año 59 hasta hoy. O sea, fueron ellos, es un problema, digamos, de ADN. En el ADN de esta clase dirigente está metido el antiamericanismo en cualquier circunstancia. Han estado ellos no solo han echado a perder todo lo de ellos y han acabado con esa Cuba, sino que quieren acabar con toda Latinoamérica. Efectivamente. Y quieren pues estar allí en esa actividad de injerencia mañana, tarde y noche, y es por eso que estaban quemando esos documentos. Y como diplomático le preguntaba qué podían quemar, muchas personas, no, papeles que no van a poder regresar para Cuba. Ese tipo de situación solo se ve en zonas de conflicto, en embajadas cuando son atacadas, que ya hay que salir, que hay que salir corriendo. Y allí no había ningún tipo de problema en Ecuador con el presidente que les dio el ultimátum. Le dijo, persona non grata, 48 horas. Vamos a ver las declaraciones del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. De lo que hemos visto, había bastante injerencia de parte de Cuba en actividades políticas, en actividades también de disidencia, en actividades violentas incluso en algunos casos. Entonces, pues con evidencia suficiente, le dimos, pues regrésese a su casa nomás. Y al instante, en la terraza se pusieron a quemar un pocotón de papeles, y llega una parrillada de papeles. Y uno dice, ¿pero por qué se ponen a hacer eso? Si es que los documentos diplomáticos tienen protección. Ellos se pueden llevar sus documentos diplomáticos, nosotros no los podemos tocar, eso de ahí va por valija diplomática, como pues en su momento llevaban políticos del RC droga en valijas diplomáticas, pero ellos pueden llevar sus papeles. Ahí nosotros no los podemos tocar, pero aún así quemaron papeles. Llamó mucho la atención la quema de esos papeles en la embajada, lo que quiere decir que estaban ocultando algo con toda seguridad. Correcto. Ha sido uno de los pocos presidentes de Latinoamérica, ya se ha conocido similar episodio, pero ha sido uno de los pocos presidentes que le ha dicho a un embajador, sobre todo a este que estaba allí, el de Cuba, se llama, por cierto, Antonio Gutiérrez García, le dijo, hora de abandonar el país. Como lo vio el presidente, lo vio todo el mundo, porque esa quema de papeles, si tú no estás en conflicto, no estás en guerra, no tienes que salir corriendo, tienes 48 horas para empaquetar todos esos documentos, esas cajas,
y llevártela a tu país. Lo único que pueda pasar es que allí tengan documentos, es decir, pasaportes en blanco, que quizás sí pudieran correr riesgo de que algunas personas pudieran hacerse de esos pasaportes, en fin, pero tantos papeles así, por cubos y parrillas. Es la segunda vez que eso ocurre en Ecuador. En la época que quedó, después que salió Correa de la presidencia y quedó su vicepresidente, Lenín de la Cerda, creo que era el apellido, al frente Sí. del país, también le organizaron manifestaciones cuando el hombre no se plegó a la embajada cubana, que era lo que ellos esperaban. Empezaron a moverle manifestaciones violentas en las calles y asaltar instalaciones estatales, y tuvieron que sacar a diplomáticos y votarlos de allí. Y hay un libro escrito por la mujer que era en aquel momento, si mal no recuerdo, la de gobernación del gobierno de Ecuador, que cuenta perfectamente, relata cómo fue la participación de Cuba en convertir en violentas unas manifestaciones que eran pacíficas, pero que las infiltran con elementos que están radicalizados, controlados por ellos, y con un plan coordinado, entonces empiezan a tirar cócteles molotov, a atacar a los policías y generar circunstancias de enfrentamiento de forma de provocar muertos y después achacárselo a la fuerza pública y escalar más y más hasta desestabilizar al gobierno. Eso ya pasó en Ecuador una vez y lo querían hacer otra vez. Lo querían hacer otra vez, pero le salió muy mal. Hay que esperar que ellos tomen la decisión. Muchas personas aquí están pidiendo la anexión en algunos casos. Otros dicen que si no hay un operativo quirúrgico similar al del dictador Nicolás Maduro, allí nada va a pasar, porque se escuchan las conversaciones, pero el dictador cubano Díaz-Canel anuncia otra cosa, como hizo recientemente, de que hay reformas en lo que va a ser la nueva manera de mercado interno cubano, que ahora se va a unir a los privados, pero al final la rayita negra en la Gaceta de Cuba dice, y es lo que no han leído muchos, que no vas a poder comprar tu parte o la parte del Estado en ningún momento. El Estado siempre va a tener acceso a comprar tu parte, pero no tú a comprar la parte del Estado. Y allí nada pasa. Pero en medio de todo, quiero mostrarte imágenes, Juan Antonio Blanco, de emprendedores de Cuba. Si el régimen no hubiera cicatrizado con ese cáncer de esos 67 años, al pueblo cubano, Cuba sería, yo lo he dicho, la perla de las Antillas que la han descrito, no, la Francia del Caribe. Porque mira, este cubano se inventó tratar de poner en marcha, y lo logró. Este auto es un auto Polki, es un Fiat, encenderlo con carbón. Ese motor me dice mi productor que es un Fiat Polski, que está encendido con carbón. Ahí hay una maquinaria mecánica que yo no puedo explicar, pero en un momento ellos dicen y explican cómo es que se enciende. Eso que se ve ahí vamos a escuchar un pedacito de este video. Un de petróleo Le invito. aquí abajo con un pedacito de conchita y ahora se va a encender. Ya cuando coge fuerza eso ahí se le pone un soplador, algo que sea tipo un ventilador. Y ¿Qué le parece, Juan Antonio Blanco, esta nueva inventiva del cubano que se le adjudica, por cierto, voy a darle crédito, es a Juan Carlos Pino, y es su esposa la que está narrando y describiendo cómo lograron hacer este modo de creatividad para poder salir adelante? Odalis Almeida se llama ella. Y es una especie de autobomba. Esto en cualquier momento puede explotar. Yo tenía miedo nada más de ver la descripción de cómo ella ponía petróleo en la boquilla de lo que es un tanque de gas vacío y adentro tiene carbón.
carbón vegetal. Bueno, eso habla muy alto de la inventiva y la capacidad de innovación de los cubanos y al mismo tiempo de la desgracia que están viviendo. Porque efectivamente, como bien tú dices, es increíblemente creativo que a alguien se le haya ocurrido hacer una cosa semejante, pero es Sí, sí, extremadamente sí. peligroso. Muy peligroso. Solamente el contacto. Tienen ahí en unas imágenes al fondo, tienen, tiene un enchufe en la parte del baúl, que es lo que funciona como nueva caja de motor de arranque. Tienen hasta un enchufe de corriente. Me imagino que eso les sirva, el auto les sirva para conectar algunos dispositivos de la casa, no sé si un radio, un ventilador. Y no sé si se fijó que lo que le llaman el aparato para echar aire, como ella señala, ese tubo largo que parece una manguera de un vacuum, pero en este caso no absorbe, sino echa aire. Tengo la sensación que fue inventado, ahí está, con manguera y está sujeto, pegado a algún ventilador o algo que es el que le impulsa Sí, ese inyecta oxígeno eso. que le hace falta a ese carbón. Ahí lo ve con un pomo de plástico. Es una especie de vacuum hacia afuera. Es peligrosísimo, pero es de la única manera que ellos sobreviven. No ven la opción del cambio, no ven la mejoría y no se estancan. Si dejaran que el cubano de allí, de a pie, dentro de la isla, tuviera acceso a poder poner en práctica su inventiva, a poner en práctica su negocio privado, pues viéramos una Cuba totalmente renovada, una Cuba totalmente desarrollada, sin ese cáncer que son los Castros y ahora sus herederos que están nombrando. Juan Antonio Blanco, muchísimas gracias, presidente de Cuba Siglo XXI. Gracias por su análisis y por ponernos al tanto de ese nuevo artículo que va a escribir, porque es bueno también conocer y refrescar las memorias de la historia de esas conversaciones que siempre han existido en muy buenos términos o en muy malos, pues siempre han tenido conversaciones a lo que el régimen le llama el imperialismo, el enemigo del norte, y Estados Unidos ha sostenido con Cuba. Le agradezco que en cuanto tenga ese artículo, pues me haga saber y aquí le damos un análisis. Gracias. No, muchas gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Gracias, gracias. A ustedes no se vayan. Ya regreso con algo que quizás le va a interesar. Es día de cine aquí en primera fila, ni más ni menos con Yeleni Reina. Y el Festival de Cine de Miami está por comenzar. ¿Dónde comprar las taquillas? Pues les digo en solo minutos. No se vayan, compartan el link. Si no se ha suscrito, pues hágalo para que programas como estos y entrevistas como estas pues puedan seguir desarrollándose aquí, en Ni Más Ni Menos, con Yeleni Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les espero. A esta hora en primera fila, aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, ya lo ven, nuestro crítico de cine, pero con primicia de la buena y total. Todos morirán de envidia. Todos, todos. Este medio ha sido escogido para hablar y anunciar el Festival de Cine de Miami. El programa se dio a conocer hace muy poco en una ceremonia y es muy interesante porque tiene más de 160 películas procedentes de 45 países. Yo tengo amistades, tanto hombres como mujeres, que a veces toman las vacaciones, o por lo menos del 9 al 19 de abril, que es cuando está el festival, para estar al día, porque no hay manera de que tú puedas ver, esa cantidad de películas no se puede ver, pero por eso hay que ver un programa como este para seleccionar, para atender las reclamaciones. Para tener un termómetro de lo que tiene que ver. De lo que va pasando. Y que pueda gustarle también. Hay otros detalles como este, antes de entrar específicamente en las películas. Vienen muchas películas de Latinoamérica, Iberoamérica, incluida España, por supuesto. Ha sido siempre el festival que ha entrado, por donde han entrado todas estas películas. Y lo que pasa es que
el espectador hispanoamericano es el que más ve películas en Estados Unidos según las estadísticas, así que estamos incluidos en las estadísticas. ¿Los anglosajones no ven tanta película? Ya están muy acostumbrados a estar sentados en la casa y no les gusta el trajín de llevar, porque los hispanos lo que hacen es que van con toda la familia. Sí. Y ahí van van los padres, los hijos, llevan a la con el abuela. Refresco y con la... Vamos a ver un fragmento de la primera película. Este es Miami Stories de nuestro amigo Eliezer Jiménez. Es una burla total, es una película, una comedia de humor negro, si se quiere. Tiene actores un reparto de actores de primera. Y se burla, en vez de la red avispa, todos estos personajes han creado la red mosquito. La red mosquito. Entonces, a partir de ahí hay toda una disquisición sobre muchas de las personalidades del exilio y de otras personas que no son del exilio. Si quieres oírlo en un momento. Qué ingeniosidad. Vamos a ver un fragmento. Exactamente. Apareció el FBI y se llevó preso a todo el mundo. Feli empezó a gritar y a decir que yo lo había chivateado. Me tuvieron detenida 3 días y me soltaron después de hacerme tremendo requete interrogatorio y pasarme por el polígrafo. Vale la pena. ¿Qué es un documental? ¿Un largometraje? No, una película de ficción con todos estos actores. Vale la pena reírse de uno mismo, ¿no? Reírse de nuestra comunidad. Dicen que eso es un elemento de inteligencia, cuando tú logras realmente no tomarte tan en serio. Cuando tú te tomas tan en serio, la gente empieza a dudar. Caracteriza muy bien al cubano de esa manera. Sí, exactamente. Entonces, Eliezer hizo esto, que se llama así Miami Story. Tiene a Betico Puyol, tiene a Susana Pérez. Bueno, como digo... Esta la vamos a ver de las pocas salas. Esta es la que... o sea, va a estar en el programa porque yo tengo la curaduría de uno de los programas del festival que se llama Spotlight on Cuba. Y recuerden, miamifilmfestival.com. ¿Por qué les repito esto? Porque ahí es donde ya están las entradas disponibles y después se acaban. Los teatros, está Silver Spot, está el Cubic, está el Olympia del Downtown, que es un teatro muy grande, pero todos no son así. Claro. Todos son a veces teatros más pequeños. Entonces, si no compran las entradas, está Coral Gables Art Cinema, que también es un cine pequeño, muy lindo. El día que quiera ir, entonces va a ser ya sí, imposible. Empieza... ¿Y por qué? ¿Por qué no puedo encontrar las entradas? Bueno, porque no las sacaste a tiempo. Es bueno comprarlas a tiempo ahora mismo, de verdad. Ya, entren a la página. Yo hacía eso Miami siempre. Film Festival. Y además, como ustedes recuerdan, los cinéfilos que somos también los cubanos, yo recuerdo que el momento del Festival de Cine de La Habana era la gloria para nosotros, porque era además las ventanas para ver el mundo que a nosotros nos estaba vedado. Entonces ir al festival y ver tantas películas, todas las que uno pudiera ver, las entradas que uno pudiera tener. Era un viaje sin montarse en un avión por las diferentes partes del mundo. Ahí estamos viendo imágenes de la otra. Este es un documental extraordinario, se llama Perseverancia, que es sobre el pintor, uno de los pintores cubanos más importantes, que es Tomás Sánchez, uno de los más cotizados. Todas las obras de Tomás se venden automáticamente. Tomás vive hace muchos años en Costa Rica. Y lo interesante de este documental, uno, que lo hizo un mexicano, que es un americano interesado en el tema cubano, y dos, que trata también sobre su generación. La generación de los 80 fue sumamente importante para el arte cubano. Le dicen una generación prodigiosa, porque cambiaron realmente la manera de ver el arte y la manera de que el arte se enfrentara con el régimen. Vamos a ver si quieres un segmento ahí empezó todo. ¿Sí? Vamos a ver si se puede ver un fragmento. De Perseverancia. Estaré orgulloso de mi origen. Un abrazo, Tomás. Ahí estamos viendo al propio pintor. El gran Tomás, que además es una persona que fue sumamente castigada en Cuba. Cuando uno lo piensa, un hombre de paz, un hombre que lo que hace es meditar, pero hubo un momento que en Cuba hasta eso estaba como prohibido. Eso era mirado con sospecha. ¿Qué cosa no está prohibida insólito, todavía? Le prohibieron aquello, le prohibieron lo otro. Fue discípulo de Antonia Iris, que era una pintora también sumamente controversial. Pero no se pierdan este documental, porque de verdad que es un privilegio. Y Tomás viene, porque Tomás
Tomás vivió muchos años aquí en Miami y no se quiere perder estar con el público de Miami cuando pongan el documental sobre su vida y la generación a la cual él pertenece. Otra propuesta que nos traes hoy y que va a estar en ese programa. Cuando yo lo vi, dije, este documental tiene que estar en el programa de nosotros, se llama To the West en Zapata. David Beams es un español que da clases en la Escuela de Cine San Antonio de los Baños. Y este hombre se fue para allí y ha hecho la crónica de un cazador de, ¿cómo es este señor que está ahí? De cocodrilos. De cocodrilo, que además la caza de cocodrilos está prohibida, ahí lo vemos. Y que si él no caza esos cocodrilos, su familia se muere de hambre. Pero lo interesante es que esta es la esposa, y una vez que él llega a su casa, para hacer las cosas más tremendas, el hijo tiene también una enfermedad, padece de una enfermedad. Y este señor se pasa el tiempo en la Ciénaga de Zapata, que es un lugar muy inhóspito. Vamos a creernos que eso es un centro turístico, no mucho menos. Es un lugar muy inhóspito, lleno de bichos y de cocodrilos. Pero la manera que este hombre camina por el agua hasta la cintura, y tú dices, bueno, los cocodrilos no están allá abajo. Y el director logra filmar el momento que él los caza, que es muy primitivo, con un palito y una soga. Yo me quedé, yo dije, esto hay que verlo, porque además son sobrevivientes, me ha dado la curiosidad. son problemas son personas que sobreviven en esa debacle. Ahí está durmiendo en el bote antes de salir tranquilamente, al oeste en Zapata se llama. Un documental que no se debe perder. Y el director viene también. ¿También viene? Sí. Qué interesante. Ahí tenemos imágenes del último juego. Bueno, hay una colección de cortos, van a salir todo el mismo día, búsquenlo en el programa. Este es de Daniel Chile. Este es un corto, si quiere vamos a oírlo un momentico y después explico. ¡No! ¡Qué lindo! Nosotros te dejamos ganar. ¿Cómo? Que te dejamos ganar porque te va. Escúchame, ahora ve, prepáralo todo, que en un ratico nos vienen a buscar, ¿sí? ¡Bomba, bemba, bola! ¿Sí? Dale, yo confío en ti, dale. ¡No! ¡Falta tú! ¿De qué se trata, Alejandro? Este es un corto, es una distopia, es el futuro de lo que este director especula sobre Cuba. Y las familias les dan la salida. La salida sigue siendo, la fuga sigue siendo la única solución para Cuba. Y las familias, a través de un micrófono, como si fuera 1984, le dicen el número 31834 se va en una semana. Y entonces la familia está toda contenta y el niño va a avisarle a sus amiguitos, pero los amiguitos son terribles. Tú dices, ¿te acuerdas que el hombre nuevo, supuestamente, estos son los niños nuevos, que son peores, tienen una violencia tremenda, pero tienen también como una envidia de que ellos no pueden irse y él se va? Y harán todo lo imposible para que él no se una con su familia el día que tiene que irse. Lo encierran hasta ese refrigerador que aparece ahí. Qué triste. Es un corto demoledor. Yo se lo he dicho a Daniel Chile. Él está haciendo otra película en Cuba, no va a poder estar aquí con nosotros, pero el día de los cortos está y como son 5 cortos que hablan de Cuba así, a camisa quitada. Él predice una sociedad yo siempre digo, en detrimento. Y lo digo en todos lados, este Spotlight on Cuba, este programa de este año, está abocado quizás a un cambio. Quizás el último grupo de películas que los directores van a hacer sin que le prohíban las películas en Cuba y que después puedan viajar libremente a donde les dé la gana. Quizás este es de lograrse ese cambio. Quizás estamos a la orilla de que eso ocurra, pero estas películas revelan lo que está pasando en Cuba. Esta que estamos viendo es el comandante Esta es Pavel Fritz. Giraud. Esta es una coproducción con Alemania. Es muy interesante porque es el momento en que Fidel Castro le va a donar honorariamente una isla a Erich Honecker. Pero ahí se entera la Stasi de que quieren matar a Fidel. Y entonces mandan un agente de la Stasi y todo esto es lo que está ocurriendo. Mira, vamos a ver lo que está ocurriendo en Cuba en ese momento. ¡Qué emoción!
Almirante reproduce a Fidel Castro como si fuera el doble, es una cosa impresionante, ¿no? Y ahí está también Alexis Valdés. Alexis Valdés hace un personaje, vamos a decir, como Bola de Nieve, un hombre castigado, que le prohíben, bueno, no fue el caso de Bola porque no le dio tiempo que lo prohibieran, pero otros músicos que fueron gay y que tuvieron que irse del país, y él está ahí sufriendo mucho, le queman los discos. Entonces luego está esta otra muchacha que también es una cantante prohibida, porque todo ocurrió para ellos en el cambio, ¿no? Ellos estaban viviendo en este hotel que parece el Hotel Nacional y triunfa la revolución y se acabó. Llegó comandante y mandó a parar. No hubo más canciones de esa manera, ¿no? Y sigue paralizado aquello todavía. Y es una comedia que se van a divertir muchísimo. Este rubio es el agente de la Stasi que llega para tratar de que no maten a Fidel Castro y que no maten también al ministro de Relaciones Exteriores alemán, que es el que va a recibir la isla. La isla dicen que existe, pero que una vez le preguntaron a Castro si es verdad que se la había donado. Dicen, no, eso fue una cosa simbólica. La isla, no sé cómo era Castro, ¿no? Era un asunto simbólico. Era para sacarle el jugo a los alemanes, que es de lo que ha vivido ese país siempre, de sacarle el jugo a otro país. A otros países. Señalando como enemigo mortal e inmortal el imperialismo. Al imperialismo. Y a ese bloqueo que ya muchos de ellos se han dado cuenta que el bloqueo son ellos mismos, que no se acaban de percatar. Alejandro Ríos. Se van a divertir muchísimo. ¿De qué fecha a qué fecha está el festival? El festival es del 9 al 19 de abril, pero dan todo un mes para comprar las entradas, porque recuerden, son más de 160 películas. Le estaba diciendo a Yeleni antes de entrar aquí al estudio que la República Dominicana es la que más películas trae del cine iberoamericano. Miren qué detalle tan interesante. Se hacen muy buenas películas que uno no hubiera podido ni pensar en eso porque no eran una de las grandes industrias. Las industrias de Brasil, Argentina, México, Chile, por supuesto, y ahora se suma República Dominicana. Interesante dato. Y va a haber otras de españolas y va a haber otras de otros países. Interesante dato, pero tienen que entrar a la página web. A la página de miamifilmfestival.com. Yo en la mía voy a tratar de ir dando también ahí, miamifilmfestival.com. Ahí está el programa, es muy fácil de ver. Son muy fáciles de comprar las entradas, es muy, como dicen, friendly. Se puede también suscribir. Es un website friendly. Puede hacer también se puede hacer miembro del Miami Film Society, va a tener algunos y le va a dar la posibilidad de escoger, va a tener algunos privilegios. La posibilidad de escoger el día que quiera ir y va a ir y puede entrar porque tiene su silla reservada. Alejandro Ríos, mil gracias. Pues nada. Ahí tienen también la página de las redes sociales de Alejandro Ríos TV, donde él tiene diariamente propuestas. Exactamente, y ahí voy poniendo también las del festival. Para ver en plataformas y también del festival. Exactamente. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. No se vayan. Ya regreso con sus saludos. Les espero. Gracias, Alejandro. Me despido a esta hora. Vamos a leer sus comentarios para conocer qué comentaron, qué escribieron en el anterior programa. Voy a comenzar con Humberto Bonning. Escribió: y los cubanos enfermos sobreviviendo en la miseria y la represión tiránica de los Castro, ¿dónde quedan con esos acuerdos? Gracias, Humberto, por escribir. Luis comentó: no sería correcto perdonarle la vida a Raúl Castro, y continuó: gracias por ver el programa, comentar, ahí te estamos dando tu corazoncito. Carlos Leiva: y si Raúl Castro se está muriendo, bueno, puede morir en la cárcel. Voy un poco más rápido para ver si leo más comentarios a esta hora. Rafael Serra: Trump le da por repetir. Gracias, Rafael. José Ramón González Delgado: se tienen que ir a pagar por sus crímenes castristas y cómplices. Rafael Poncellanes también comentó y escribió algo similar: se tienen que ir y punto. Pablo Escobar: toda Cuba era de Estados Unidos, pero no le importó, y continuó. Denis Tamayo: gracias por comentar y ver el programa. A Rafael, que nuevamente lo hizo. A Martínez Escobar, a Maggie Méndez, a Eric: gracias por comentar en el programa, por verlo, por compartir y por suscribirse a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les espero en un próximo espacio. Hasta la próxima.